Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Y todos, seres amados, congregados hoy 8 de febrero del año 2023, en torno al salmo de alabanza al Padre Creador, a Jesucristo Sanador y al Espíritu Santo Santificador, la familia sagrada. Dios, bendice, alma mía, al Señor. Todos en unanimidad, un alma, conectando. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios hemos tenido los dos espacios previos con la previa respectivamente y la profundización en Fundación Amayá, en la meditación de la Palabra de Dios hoy, en torno al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, continuando con la meditación del día de ayer, con esta escena entre los fariseos, escribas y saduceos de un lado, frente a los apóstoles, discípulos y seguidores de Cristo de otro lado, donde Jesús entre ciernes hace la reconvención fraterna, como es la verdad, la espada doble filo, con una corta pero con otra cicatriz. Veremos allí el corazón de piedra de la ley mosaica y el corazón de carne con la nueva alianza, la buena nueva, el evangelio que es el mismo, ayer y hoy y siempre. Decía el Salmo en estos días que meditamos la palabra de Dios, pues hoy ya frente a la claridad que le da a los fariseos, que los llama hipócritas, retomando el profeta Isaías, que bien decía que este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, por mostrar que es en el corazón que se siente el amor y parte todo, la razón y la acción, en esa tríada que sería el ser humano, corazón, razón y pasión, sentir, pensar y actuar, y eso se manifiesta en el ser, vida y obra. ¿Cómo se hace el proceso de vida? Que entra al corazón. Eso no lo hace impuro, como se tenía en la práctica anteriormente, por la higiene, por la limpieza, por el protocolo. No, es que hoy declara en la palabra los alimentos no son impuros. Lo que ingesta el hombre no es impuro, el aire, el ruido, las palabras, las acciones de otros. No, es que gravita o que mueve dentro, que activa cada ser siendo para darle ya una salida después de hacer internamente ese ciclo. Si es sentir, bueno, ¿qué sientes? ¿Cómo lo sientes? O sea, ¿en qué forma lo sientes? ¿De qué manera? Si lo pudieses metodologizar, o sea, el qué, el cómo y el para qué como método. Objetivo, método y práctica, que es lo que se utiliza instrumentalmente, que eso a la final no es lo que está pidiendo Jesús, sino sentirlo plenamente. O sea, ese acto de otro ser que juzgas, que es malo, de lavarse las manos, como decían los escribas fariseos, en tu corazón te sientes limpio, puro, santo. Es que eso es de lo que habla Jesús, de santificación, sanación del alma. Es el proceso de restauración del tejido, del daño, de esa trama afectada, de la desobediencia, de haber salido del paraíso, que es lo que se toma en el Génesis hoy, ya en el capítulo 2 con la creación del hombre, en sentido genérico. Avanzamos un poquito, que era la creación de la mujer. Dios mediante mañana se profundizará en el tema, el nuevo Adán, la nueva Eva, o sea, frente a Adán y Eva en el paraíso, el Edén, que el río Éufrates, el Tigris, en fin, localizado geográficamente en la tierra, pero que se habla es el reino de los cielos allá, como se ha puesto, como sea en el Evangelio. Es que el reino de los cielos no es de esta tierra. Que esta tierra puede ser un paraíso si el ser humano hace su trabajo de transformación Cristo, pero que el ser humano ponga toda su disposición, voluntad, inteligencia y actitud en el orden natural. Voluntad propia, pero acorde a la voluntad divina. Inteligencia, pero desde la inteligencia divina por el Espíritu Santo. La primera, Padre Creador, el Espíritu Santo santificador, el amante y el amor, pero el amado es Jesús, sanador, que es el puente. A eso vino.
hacer puente. ¿Qué es regresar? La religión, reconectar, reconciliar, hacer las paces con el Padre Celestial, que se dañaron por la desobediencia. El árbol de la vida, querer vivir eternamente, y el árbol del conocimiento para hablar de que lo que es bien y lo que es mal. O sea, enseñarle a Dios lo que es justo, lo que es correcto, lo que es firme. ¿Acaso podrá verse más acto de soberbia espiritual, intelectual y emocional en el ser humano que eso? Claro, el ángel caído, la serpiente voladora, el dragón, el patán, el adversario, el enemigo, el opositor, ese sí, lo retó. Por eso perdió, porque ya el Apocalipsis lo estamos viviendo desde la venida en Cristo, el Cordero, luz eterna. Venció de una vez y para siempre el Cordero de Dios a esa criatura. Venció el pecado, pasó por la tentación. Se hizo en todo similar a lo humano, menos en el pecado, no cayó. Por eso es santo, por eso Él se puede poner como referente, por encima de cualquier referencia de la criatura, de lo creado por la criatura. Y eso implica todas estas creaciones matemáticas, estadísticas, numéricas, de literatura, escritas, oficiales, no oficiales, lo extraoficial, lo que quiera poner allí. Nada, ni nadie, ni nada de lo hecho por alguien habrá de ser siquiera un referente que se pueda contrastar contra Cristo, que ha sido, es y será maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Amén. Entonces, eso todo es necedad, eso todo es vaciedad, y eso todo es inocuidad. ¿A qué lleva? A desperdiciar una oportunidad de vida que puede ser un segundo. Por eso, amorosamente, estamos caminando, estamos perfeccionando, estamos santificando. Es que santificación es distinto a justificación. Aquí no estamos hablando de marcos lógicos, de planeación estratégica, de querer manejar todo. Eso es una de las estratagemas, de los engañifas, de las artimañas del patán, hacernos creer eso. Por eso se ha cernido el bien y el mal. ¿Qué es el bien? El bien, lo correcto en el Padre Creador, Jesucristo Sanador y el Espíritu Santo Santificado, en la Sagrada Familia. Y nos ha dado una ayuda como especie humana. Nos deja para lo último, porque eso muestra la fragilidad que somos. Humus, ceniza. Y ya toma el Padre Creador de los elementos de miles de millones de generaciones sucesivas. Llegamos hace poquito, recienticos, para mezclar en la medida perfecta de Dios agua y tierra. Soplada con el fuego, el ánima, ahí viene, cuerpo. La mente está ahí porque está la información genética, nemética, energética, de todos esos espíritus, como lo dicen en otras comunidades, en otras humanidades o formas de expresión de la vivencia de la raza humana, culturas, civilizaciones, grupos, que son hermanos originarios, otros por allá hablarán de atlantes, de aliens, bueno, en fin, según pues las creencias y según también las ciencias vayan demostrando que eso sí existió. La ciencia está investigando dónde viene Dios. Por allá hubo uno que encontró es que la partícula de Dios, y hay otros que dicen que hablan con Dios todo el tiempo. Pues no estarían aquí, hombre. Eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. Pues, ¿quién de aquí se ha quedado para poder contar eso? O quién se ha quedado miles de millones de no sé cuánto, es que eso no se cuenta. ¿Quién asesoró al Creador para hacer la creación? Qué ego maleducado, como decía Eduardo Aristizábal de la Fundación de Centro de Entrenamiento en Energías Renovables, asesorando la tesis para
el doctorado de educación ambiental, construcción de una base teórica en epistemología ambiental, uno de los grandes maestros con minúscula porque maestro es Jesús, maestro en tanto enseñanza, aprendizaje, la escuela, que es necesario, conveniente, pertinente, retomar, pero con una lectura situada distinta, en el amor, amornización, porque es la Grecia, que por desgracia se trajo fue para el uso del patán, básicamente, que es con la militarización, o sea, escuela, pero que mejor dicho la letra entra por sangre, como dicen, la letra entra con sangre, ¿no? O sea, el castigo, el dogma, que tanto se le acusa al cristianismo, que es un tratado moral de no deber, no hacer, coja cualquier constitución de cualquier país, en cualquier momento histórico, coja cualquier tratado, acuerdo o pacto de negocios, de intereses, de conflictos, de Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de no sé cuánto banco, a ver si no son lo mismo. No, no, no. Porque si fuera sí, 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 no harían el acuerdo. Porque lo que prometen ahí, falsas promesas, falsas expectativas y falsas seguridades, son en gracia de Dios. ¿Quién puede dar vida? Engendramos in vitro. ¿De dónde salió el esperma? ¿De dónde salió la semilla? ¿De dónde salió el primer ingrediente activo de ese proceso biofísico, físico-químico, bioquímico, como lo quieran llamar, que es una partición? Porque las complejidades son todo. Por citar nomás, Edgar Morin, que habla de que todo es en su perfecta condición física, química y biológica. Eso fue, en verdad, en gracia de Talanfi, entre otros, pues allí científicos del positivismo, del materialismo, de ese nuevo ilusionismo, del medioevo también, Descartes, Comte, Manuel Kant. Después llega lo del Frankfurt con todos los adornos y todo lo otro, hablar de la razón pura, que es pura lógica, ilógica, y bueno, todo eso. Después profundizaremos más allí, pero se llega con el asunto de que es solo cuerpo, de que es solo materia, seres amados. Ahí está llaman en la planificación carta de navegación, la modelación, la previsitación. Está la palabra de Dios. ¿Que tienen otras? Bueno. ¿Que hay con qué contrastar a Jesús? Bueno. Que lo llaman simplemente un maestro, como Moisés, como Abraham, como habrán otros y miles y millones de seres. Póngalos. Vaya pues, póngalos a conversar. En esta tesis doctoral de educación ambiental pusimos solamente 7 seres, siendo maestros, porque es el objeto de formación de un doctorado, educación ambiental, vinculados con las instituciones públicas, lo oficial, lo público, que vienen trabajando, tratando de articular nomás ambiente, educación y salud, en tanto la vinculación de este servidor, amigo y hermano, no los había saludado. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis en Campus, en provincia de Cartama, territorio de Villayala, Laudato Si. No saluda a quienes van llegando a ver este video en cualquier momento y a escucharlo y a compartirlo. Ahí están los enlaces. Amorosamente invito a seguir tejiendo vida en orden natural. Qué maravilla. Y pues si en algún momento, lo dije, no había profundizado la localización geográfica, situacionalmente, en modo, tiempo y lugar. Un día frío, llovió muchísimo esta noche anterior, amaneció lloviendo con truenos y todo. Desde el anochecer ya empezaba, pasando la que llaman luna llena, pero
bastante frío, que se acostumbra a decir en región que con la luna llena llega el frío también, que en cambio dicen del clima, no, el estado del tiempo, seco, porque ha venido haciendo seco, mucho sol, pero frío y con brisa, muy agradable. Amorosamente están convidados para que vengan a Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama. Y precisamente estos cursos de vida, retomando un paréntesis, porque desde Meditación en Amaya insistíamos en ello. Esta es una experiencia de vida que amorosamente se comparte, porque de ese sentir, pensar y actuar han habido caminando, en el caso propio 60 años, que se puedan recordar, no sé, con qué nivel de aproximación, con qué, digamos, coherencia, no sé, eso todo hace parte de la vida de cada ser siendo, 60 años, póngase un año, que es un día. Mi padre decía una vida en miniatura, un día. ¿Cuántos años tienes? Los demás ya me los gasté. De aquí en adelante lo que quiera mi Dios. O sea, que uno no tiene nada, ni siquiera la vida, ni siquiera años. Y uno dice que tiene años, no. Los años lo van deteriorando a uno, el paso de los años, que es más un rendimiento, eso es sistémico, dinámico y complejo. Eso es lo que tiene que ver con sistema, en tanto estructura, organización y funciones. Entonces, la entidad, que es una entidad. Lo otro es creado, es utopía. Movimientos, esas dinámicas de interacción, de asociación, de retroacción que uno va teniendo en la vida con otros seres, además de las propias, y que con esos seres en un contexto, en otro, una situación, la otra, una circunstancia y la otra, que era lo que se decía en la Escuela de Conciencia Ambiental ahora en Jorge Ortega y Gasset, por ejemplo. También, que el hombre es yo y sus circunstancias, pero es que uno no transforma el mundo. Dios es el que transforma en Jesucristo a la persona, al ser siendo consciente, coherente y pertinente en esa conexión en sí mismo, consigo mismo y para con otros. Y Él hace la triangulación en tu Cristo interior con el Cristo interior de otro, y es Emmanuel entre nosotros, con nosotros y en cada uno de nosotros, es el que hace el entramado. Y tiene toda una eternidad, pues ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, ha estado allí. ¿Quién le pregunta? ¿Quién sabe hacer esa síntesis perfecta de miles de millones de años de una eternidad? Se pudieran calcular. Salmo 81, creo, 89. Concédeme, Señor, calcular unos años para tener un corazón sensato, conectar el corazón con la razón, sensatez, sensibilidad y testa, que eso viene del griego. Sentipensante, Orlando Falsborda decía, acuñando una frase de un campesino, pescador, creo que en Montería, por allá, que era de las tierras que nuestro maestro en paz descanse, Orlando Fals, declaraba que fue del colectivo que trabaja en la Constitución Política de Colombia, colectivo ambiental, o sea, social, más bien que ambiental, porque es una lectura del ambiente distinto al medio físico, al recurso natural, al afuera, al entorno, no. Porque uno es también entorno del otro, y el otro está en mí, habita en mi alma, o sea, hay un habitar, dentro, fuera, se mueve entre dos. Ese es el ánima, ese es el espíritu. Eso fue lo que insufló en la creación, en los primeros hombre y mujer, pero en el primer hombre, dejémoslo por ahora ahí, la aparición de la criatura humana, de la especie humana, insufló el ánima, el alma, el espíritu, Teilhard de Chardin, anemosfera, tercera dimensión en esos planos. Viene la noosfera, que es la información genética, nemética, energética de todo lo creado hasta ese momento. Lo co-creable ya por la interacción entre seres, ya razas y esas otras especies. Si el hombre entra a aparecer, entra a interactuar
con otras especies. Y aquí viene algo muy delicado. Están los gatitos, que puede ser un tigre, depende de la actitud que ponga cada quien o el grado de confianza que tenga y de aproximación y usar los talentos, las gracias, los dones, como ha de saber ser, lo humano, con sabiduría, conocimiento y entendimiento, de ese discernimiento que da el Espíritu Santo, el uso del corazón, de la razón o la pasión. Se enfrentó al tigre, puede que pierda, puede que gane, entre comillas, o sea, vive o muere, o termina, bendito Dios, minusválido o por retaseado, ¿cierto?, en pedazos, pero vivo, o muy de película de terror, pero todo eso puede acontecer. Pero el que empieza a meditar, y casos ya han visto, que fiera salvaje, no, pues Francisco de Asís no tiene la experiencia, no tuvo la experiencia, y nos la ha compartido. Domesticaba esos sí los convertía en gatitos, a los tigres, y así a todos. ¿Por qué? Porque él habla desde el amor. Hermano tigre, o hermana tigre, esa yo no sé cómo le diría, en su sentido genérico. Venimos de influencias de sociedades muy patriarcales, sí, muy desde el machismo con los hermanos judíos, todo eso para acá, o sea, eso no es de ahora, eso es toda la vida. Antes hemos venido tratando de sacarnos todas esas taras, todos esos dogmas, todo ese literalismo de la norma estructural funcionalista que sirve para un propósito, cumplir con los protocolos, como dice Carlos Yepes, cumplo y miento, cumplo a Dios pero le miento a la humanidad y yo mismo me voy imponiendo como Dios. Control político, control económico y control social por los religiosos. Ah, no, pues un semidios, ¿de dónde lo cojo pues? Seres amados, miles y millones de seres. Un Dios al gusto de uno. Un Dios conseguido por likes, por un clic, con un dedito. Queriendo ser Dios para crear todo con un dedito. En la pintura ya de Miguel Ángel de la creación. Sí, qué maravilla. Un Dios al gusto de uno. Perdón que me ría, no es morboso, no es malintencionado, no. Es mostrando la necedad que somos siendo. Y a uno le pasa, uno también se cree lo mismo. Cuando tiene dinero cree que no necesita a Dios. Pero cuando tiene problemas y lo necesita, el mal le echa la culpa a él de los problemas. Y cree que se lo va a resolver. Y le lleva la lista de mercado para que le merque. Y le lleva las amantes para que le resuelva el problema con todas. Y le lleva a los hijos que, bendito Dios, a todos nos pasa. Nos soltamos de ellos y ya no hay para que los recomponga. Ay, por Dios. En su infinita paciencia, su infinita sabiduría y su infinita misericordia, se toma como el alfarero. Y hay una canción, el alfarero. A volver a tomar la ceniza, el agüita, y soplar para volverlo a hacer. Lo tenemos en la vida sacramental, bautismo, el fuego, la común unión, comulgar a Cristo, comulgar con la comunidad y comulgar cristianamente. Hay otras formas, pero vamos expandiendo desde acá, pues invitando, evangelizando, más bien, cada uno siendo un evangelio en Cristo desde ahí. Y en la conversión, que es aceptarlo, el pecado, o sea, esa desobediencia, pero asimilarlo, de corazón, sí, la embarré, me equivoqué, fallé. Jesús, te necesito, ayúdame, alfarero, sopla en mí, dame vida. Bueno, y ahora sí, yo voy a poner, que es lo que en la confesión, reconocer la culpa, pues el daño, el efecto y los medios. O sea, eso es corto, mediano y largo plazo. O sea, es una mente ética, como dice Howard Gardner. El todo y las partes y sus interacciones. Eso es sistémico, dinámico y complejo. Por eso choca tanto en las instituciones, porque es fragmentado, es micro, es aislado, es reducido. Claro que tiene que ser el enemigo para ellos. Claro que no les gusta, ¿qué les va a gustar? Claro que, que no les va a gustar una propuesta donde usted diga, no, ¿cuál democracia? Que todos la mitad más uno, no. Necesitamos un gobernante para todos. Pues, si Cristo fuera dirigente político, lo que hubiera venido a buscar tendría todos los votos. Pero es que él no vino a ofrecer nada
de la estructura social, cultural o física humana. No vino a establecer un reinado de lo humano, con armas, con guerras, ahí sí podrían estar criticando, ¿no? Que será de izquierda, que será de la guerrilla, que será un revolucionario, no. Revolucionar es hacer esa renovación, esa retransformación en el ser, que ponga de su parte. Por eso es el costo de haber en nuestros primeros padres cometido el error, haberse equivocado en la desobediencia, o sea, haberse salido del orden natural. ¿Quiere volver al orden natural, a la creación, al Edén? ¡Ay, qué bueno! Haga pues el ejercicio. Recupere la confianza en Dios, la fe que en Dios puso en Abraham y en todos los padres, porque siempre ha visto, ¿por qué tantos? Y las historias, los estudios sociohistóricos, las narrativas, todos hablan del mal de la humanidad, es que eso no lo creó Dios. Mire que el paraíso, va del Génesis, todo en felicidad, en libertad, en paz, plenitud. Cuando empieza la criatura y se va para donde no es, ay sí, se asocia como no debe ser, con quien no debe ser y para lo que no es. Que ahí es donde llama uno el tema del derecho. Entonces quieren poner al derecho lo que ya está torcido, sin Dios, contra Dios y anti Dios. ¿Quién es el que tiene, ha tenido y tendrá el poder, la sabiduría y la presencia? Cristo, el Padre Creador y el Paráclito, la familia sagrada. Decíamos ahorita que ha ayudado a la familia de Nazaret porque congregan antropológicamente. Jesús se encarnó en María Santísima y nos da ese testimonio para llevarnos como humanos. Si hubiéramos gatos, perritos, pajaritos, se hubiera encarnado en una cosa de esas, en una criatura de esas, en una especie de esas, sin demeritar, pues digo cosa porque es otra hechura, otra obra de Dios, creación, de la creación. Pero no es eso. Entonces, ¿en qué sentido ya dentro del derecho humano vienen a hablar de derechos, de que todas las especies somos iguales, de que todas tenemos el mismo derecho, de que todos... Mentico, ¿cómo ha sido eso? Es que es como cuando se habla del derecho canónico y entonces se dice que tienen que casar por la iglesia cualquier tipo de cosas contrarias a la base axiológica, a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios y a la intención creadora. Hombre y mujer los creó para hacerlos pareja, una sola carne, una sola alma, una unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Entonces que ya por las prácticas de los baales, de los tales allá, paganas, se acepta aberraciones, pues leyendo el correcto orden natural, de reemplazar a la mujer por un perro, o una perrita, una gatita, pues manipulación, eso es domesticación, eso es sometimiento. Póngase igual a igual. A ver, ya activó el corazón. Tiene esa especie un corazón, ama, te puede dar amor. Tiene un corazón de carne, como Cristo. ¿Sí? Es santo, va para el cielo. ¿De qué estamos hablando? Eso es necedad, eso es extravagancia y quererle poner a las cosas una impostación. Eso es el patán, que todo lo vuelve ridículo. Se metió al sagrario, se metió a la vida sacramental, se metió a la vida de los seres consagrados, en su vida de oración, meditación, ayuno y acción. Por eso no podemos como pecadores trascender si no empezamos ese trabajo interior que empieza por llamar a Cristo. Hazlo tú, con tu sangre derramada preciosa en cruz, que has pagado el pecado, las culpas y nos has expulsado demonios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros mismos, nuestros propios demonios que creamos, no crearlos, circularlos, sacarlos, pero no tirárselos a otros, para echarle la culpa al otro del daño que yo causé, de asumir la culpa del otro, del daño que él causó. No, cada quien haga su relación, es amorosamente una
declaración de amor en Dios, no por mí. El Espíritu Santo que inspira esto, un cónclave. Es que viene un trabajo previo, meditación, oración, ayunación, entonces van inspirando. Seguir vida y obra, ahora aconteciendo. Esa vida espiritual, esa vida intelectual, esa vida material, pues emocional, va a toda en una sola, en un segundo. Como decimos en un santiamén, santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, santiamén. Lo dice uno muy rápido, en paisa sobre todo, santiamén. No escuché no eso, pero se siente todo. Y ahora, manifiesto, obras, hechos y acciones. ¿Cuándo? No sé. Empezar a sembrar. ¿Cuánto dura un proceso de vida? Una maduración de un proceso de vida. ¿Cuándo empezaste a hacer un ejercicio de santificación? Si no has empezado, amorosamente te invito, que empieces. Creo en Dios que lo he estado haciendo, pero sé que me falta mucho, 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 toda una eternidad. Pero ya tenemos otro. Lo que pasa es que la oportunidad que tenemos, dicen en economía, costo-oportunidad es esta. Allá ya no hay posibilidad de hacer, y en el purgatorio menos. Y si no lo hacemos ahora, en lo mínimo, con cada ser, tú, él, ella, yo, no lo vamos a hacer. Bueno, dejemos por hoy allí. Ha sido una meditación bastante profunda. Invito amorosamente a Amaya. Una reflexión también muy profunda. Amorosamente invito a Eckhart Ram. Y una contextualización bastante profunda en Cambio Gnosis. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos. Hasta pronto.